I used to rule the world. Season rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Hola, hola, muy buena tarde. Yo soy Raúl Contreras. Gracias por acompañarnos. Así es la vida. Jueves de Así es la vida. Bienvenidos todos los que ya se están uniendo por medio de las redes sociales libertopolis.com y en las redes sociales raulcontreras.com. Gracias por hacerlo. Y el programa de hoy, les había platicado en días anteriores lo necesario de seguir explorando el hecho de que estamos olvidando el ser por el simple o gran hecho de hacer, como usted quiera verlo. ¿A qué me refiero con esto? Usted llega a su casa, puchis, mañana tengo que hacer esto, esto y lo otro, y a ver si me da tiempo de hacer lo otro y lo demás. Le pregunto, ¿en qué momento usted está haciendo? ¿En qué momento puede llegar a ser? Nos estamos olvidando de ser por perdernos en el hacer. Hoy me acompaña Diego de León, vamos a estar evaluando esos puntos en los que fallamos, estaremos platicando un poco de la culpa, el perdón. ¿Será que perdonamos? ¿Usted perdona realmente o le queda esa espinita de el hecho de decir, yo perdono pero no olvido? ¿Eso cómo se llama? ¿Se llamará perdón? Pues piénselo, hoy estaremos evaluando todo ello y algunos otros temas que llevan y nos llevan precisamente a poner ese alto en el día a día para poder decir en qué momento dejé de ser. ¿Se vale y se puede recuperar el ser? Por supuesto, siempre y cuando nosotros estemos conscientes, como Diego lo ha hecho, y Diego lo ha hecho de una manera muy peculiar, le podría llamar. Algunos dirán, pero eso lo hacemos todos. No, eso no lo hacen todos. El valor de venir y en una red social escribir y decir me siento con la necesidad de pedirle, de ofrecerle disculpas o pedir un perdón, eso es lo que tiene validez. No es lo que lo tiene a él hoy acá. A él lo tiene hoy acá, que él lo quiere compartir con todos ustedes, lo quiere llevar más allá. Y si hay alguna persona que está diciendo perdono, pero no olvido, que reflexione y que partamos desde ahí. Diego, bienvenido a Hacia la Vida. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Muy bien, nosotros regresamos al tema que les platicaba anteriormente. Diego, es bien difícil para algunas personas poder salir del hacer. Dice, pues necesito comer y para poder comer necesito ganar dinero. Para ganar dinero necesito hacer, pero se queda concentrada la persona en el hacer. Dice, bueno, llega en la noche, puede agarrar su agenda o como sea, mañana ¿qué tengo que hacer? Ni le alcanzó el día. Dice, puchis, tengo que dejar unas cosas para el siguiente día. Pero ahí está olvidando de ser por estar en el hacer. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, lo voy a involucrar un poco con mi experiencia, no solamente personal, sino profesional. Hoy en día, ¿verdad? Vivimos en un mundo hiperconectado donde todo va sumamente rápido, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación nos han acelerado el estilo de vida, nos han botado también nuestras capacidades de poder concentrarnos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la estadística es de que ahora no podemos pasar más de 15 minutos concentrados en algo, ya necesitamos ver el teléfono si nos escribieron o algo. Por un lado, digamos que esto pues ha hecho más productivo al mundo, digamos, ¿verdad? O sea, desafortunadamente en Guatemala no tanto, pero a nivel global la pobreza se ha reducido, casi se ha eliminado la pobreza extrema, ¿verdad? En la mayoría de los países del mundo que la tenían. Pero también por el otro lado, las personas hemos pasado, ¿verdad? Esta parte de tener miles o cientos, por lo menos, de correos sin leer, ¿verdad? Montones de chats, no sé, ¿verdad? Depende de qué se dedique cada uno, de cuántos correos tengan, ¿verdad? Porque hoy en día no creo que ya quedemos personas que trabajemos y solo tengamos un correo, ¿verdad? Y entonces se vuelve como una reflexión, ¿verdad? Una reflexión porque al final todas estas tecnologías y todos estos avances tecnológicos o estos avances, digamos, en la economía y todo lo demás, realmente lo que buscan es hacernos mejores, ¿verdad? Claro. O sea, poder apoyarnos a que podamos
tener un mejor estilo de vida, ¿verdad? Claro. Pero en realidad no lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Claro. Y entonces, como vos decís, a mí me ha pasado muchas veces, llegas a tu casa a las 10 de la noche y todavía tenés cosas que hacer, pero tenés que decidir entre hacerlas o dormir, porque el otro día te tenés que despertar temprano para seguir haciendo, ¿verdad? Claro. Y entonces, pero lo que pasa es que las cosas de mañana son de mañana y las de hoy son las de hoy, y entonces prácticamente para no terminar las de hoy se vuelve un pendiente, ¿verdad? Claro. Y esos pendientes se van acumulando y entonces no salís, ¿verdad? No salís de ese círculo y es un poco, digamos, de la reflexión que he estado teniendo últimamente. Por supuesto. Y yo creo que eso de y llegar uno a su casa y decidir dormirse es un decir. Porque lo que haces es únicamente recostarte y seguís viendo para el techo. Y en el techo sigue uno formulando aquello y te terminas durmiéndote en la madrugada y dormís menos tiempo y todas esas situaciones que conllevan. Diego, te hago este tipo de preguntas porque estás al frente de una agrupación, organización de emprendedores. A ver, es una responsabilidad bien grande, porque estar al frente no significa dirigir, no significa coordinar, significa predicar con el ejemplo. Claro, sí, es un reto grande, ¿verdad? Creo un doble reto porque también como te comentaba, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Y bueno, desde hace un par de años he intentado, ¿verdad?, predicar con el ejemplo exactamente, no solamente con el trabajo, ¿verdad? O sea, con lo que la gente crea o no de si uno es exitoso o no. Al final he dado unas conferencias acerca de eso, ¿verdad? O sea, ¿qué es el éxito en realidad? Pero más allá de eso, el punto de si realmente soy la persona que las personas pueden valorar, ¿verdad? O simplemente en redes sociales o en los momentos de trabajo parezco una persona y en los momentos donde ya estoy en mi casa o estoy con mi familia o estoy, digamos, en el carro, lo que sea, soy otra, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Porque puedo parecer súper exitoso y súper inteligente y lo que quieran, que no es que yo lo sea, pero pensando en un estereotipo de esa manera, pero me subo al carro y empiezo a mentar madres por todos lados, ¿verdad? Entonces, realmente, por un lado, aceptar que si tuviera una vida así, no sería una vida feliz. Exacto. Y segundo, que realmente entonces no existe esa integridad, ¿verdad? Claro. Y yo creo que si algo tenemos en especial los millennials, es que hoy en día el internet, ¿verdad? Y toda esta comunicación nos ofrece la valoración de una vida íntegra, ¿verdad? O sea, no queremos esperar a tener dinero para ser saludables, ¿verdad? No queremos esperar a estar, no sé, graduados para tener dinero, por ejemplo, ¿verdad? Que son muchas cosas, ¿verdad? Hoy en día queremos comernos al mundo, pero se nos está olvidando primero dominarnos a nosotros mismos. Lo integral. Esto es poderoso, Diego. Estamos hablando de los millennials. A ver, se dice mucho de los millennials y acá me vas a desmitificar o vamos a llegar a otro tipo de conclusión. ¿Por qué? Todo lo quieren para hoy y para allá. Sí. ¿Por qué? Porque es como el mundo nos lo ofrece, ¿verdad? O sea, ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia en El Salvador, ¿verdad? A unos ejecutivos, la mayoría, digamos, mayores de 45, 50 años. Y yo les explicaba, ¿verdad? Que lo que sucede es que tal vez cuando ellos tenían nuestra edad, no tenían esa exposición del mundo, ¿verdad? O sea, hoy en día, por decirte, el otro año son las Olimpiadas de Tokio en Japón y ya hay un montón de personas que se han ido a Japón, ¿verdad? Porque desde que se anunciaron empieza a haber, ¿verdad? Bombardeo, ¿verdad? A través de no solo publicidad, sino personas que van a Japón, toman 1000 fotos de que están en Japón y entonces yo estoy viendo, ¿verdad? Y rápido empiezo a pensar, bueno, a cotizar, ¿verdad? Tal vez no tengo el dinero en ese momento, pero ¿cuánto tengo que ahorrar durante el año para poder ir a ese tipo de lugares, ¿verdad? Y entonces es muy normal, digamos, en especial con
con los millennials que obviamente tienen un ingreso fijo, ¿verdad? A través de un empleo o un emprendimiento, el querer, por ejemplo, ir a conocer el mundo, ¿verdad? Porque el mundo ya nos llega a conocer hoy a la palma de nuestra mano, como dirían, ¿verdad? O sea, antes no había tanta información como para que te imaginaras a qué lugares podías ir. Claro, y es un arma de doble filo para los que somos emprendedores porque sabemos muy bien que no tenemos un ingreso fijo. O sea, Sí. qué bien que uno dijera, ah, sí, siempre va a estar esto. Bueno, así puede ser más. También eso es lo que nos da esa libertad. Pero regresando a la pregunta, vamos a ir con Diego. ¿Qué pasa con Diego cuando las cosas no se dan cuando las quería? Porque a veces no se dan y eso es natural y todos lo entendemos. Pero cuando no llegan en el timing correcto. Sí, bueno, yo tengo estos últimos años, digamos, lidiando con dos retos, ¿verdad? Uno, el ser emprendedor y el otro, ser papá, ¿verdad? Yo tengo 29 años y tengo 2 hijos, uno de 8 y otro de 6 años. Y entonces, bueno, o sea, no puedo decir que es algo que no me gustaría estar viviendo porque me gusta, pero pues definitivamente he tenido que aprender muchas cosas muy rápido, ¿verdad? Para poderlas hacer. Y entonces he tenido, por ejemplo, deudas o he tenido momentos donde realmente no he sabido qué hacer, ¿verdad? No he sabido qué hacer y se vuelve un poco deprimente, ¿verdad? Porque incluso cuando tenés exposición pública, ¿verdad? A través de las redes sociales y así, bueno, la gente te está viendo sonreír en la foto, pero en el momento que estás en tu casa y que no sabes qué tenés que hacer, ¿verdad? Independiente si es un tema familiar, de dinero o de lo que fuera o del trabajo, o sea, como que por esto mismo de que el mundo va tan rápido, ¿verdad? O sea, tenés que empezar a buscar la paz, ¿verdad? Claro. La paz, entender que tu vida es el día a día, entender que ese día a día viene de diferentes tipos de bendiciones, ¿verdad? Exacto. O sea, desde el simple hecho de, por ejemplo, que trabajo home office y que no tengo que agarrar el tráfico de la mañana todos los días, ¿verdad? Hasta el hecho bueno, o sea, de poder ver a mis hijos, o por ejemplo mi papá viaja mucho y poderle hablar, ¿verdad? Cosa que en otro tiempo no hubiera podido hacer con tanta facilidad. Por Entonces, entender que ese día se puede vivir al máximo independiente de tu estatus económico, independiente de tus responsabilidades, independiente de todos esos sueños que puedas tener o querer. Al final la plenitud viene de cada día. Por supuesto, Diego, y con esto estamos desmitificando tantas situaciones, tantas etiquetas que se les ponen a los millennials. Y bueno, podemos decir la otra cara, la estamos conociendo hoy, por eso tenía la fuerte urgencia de hacer este programa. Considero aquí además que hay dos situaciones, nos hablas de las presiones, nos hablas de las tensiones, pero no dejas de ser una persona que siente, una persona que llora, una persona que se preocupa, ¿ya? No somos de piedra. Y esto viene, ya que lo mencionaba, nos ven en redes sociales todo el tiempo felices, dando los mensajes que compartimos con nuestro grupo y demás. Me pasó en un banco. Llego a hacer un trámite, por supuesto que lo habían hecho al revés. Cualquiera en mi lugar se hubiese enojado. Pero resulta que la persona que me atendió se me queda viendo y me dice, sabe que no me pierdo sus programas, sabe que no me pierdo sus publicaciones. Híjole, ya sé por dónde va esto, ¿verdad? Y nunca lo había visto enojado. Pensé que no se enojaba. Entonces te dicen eso, te despersonalizan, porque uno no es una máquina. Uno siente, y por supuesto que si las cosas salen mal, uno se expresa de la manera como ya lo dijiste muy bien, salís al tráfico a maltratar y demás cuando las cosas no salen o cuando alguien se mete de una manera imprudente o qué sé yo, cualquier situación que pueda pasar. Eso es lo importante, Diego, que toda la gente que esté a nuestro alrededor no olvidarnos que tienen una historia, que son personas antes de ser ese personaje o ese rol que nos están compartiendo en ese preciso instante. Y eso nos lleva a entender la siguiente pregunta. ¿Qué es entender la siguiente pregunta para mí? Es poder reflexionar para los que están también en casa y puedan decir,
eso también a mí me pudo haber pasado o eso también a mí me pasó. ¿Cuál es uno de los más fuertes consejos que hoy es muy recurrente, que ha venido de alguno de tus padres o abuelos? Que hoy es muy recurrente, ¿te referís a que el uso, digamos? Exacto. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de mis abuelos porque, digamos, crecí con ellos, solo que murieron cuando yo era adolescente, entonces mis recuerdos van más de acciones que de palabras. Pero tal vez podría ser, bueno, de mi papá, ¿verdad? O sea, el hecho de buscar ser excelente, ¿verdad? O sea, de hacer las cosas bien. Ujú. Eh, Fue algo que me costó mucho entender, ¿verdad? Porque, y vos que sos psicólogo lo sabes, cuando en especial nuestros padres y sobre todo, según dice el psicoanálisis, el padre que es del mismo sexo, ¿verdad? Ujú. Que es el que nos enseña a amarnos a nosotros mismos, te pone, digamos, un estándar, ¿verdad? Obviamente por amor, ¿verdad? Por un estándar, porque él sabe cómo es este mundo, ¿verdad? Donde todos te van a ver con ese estándar. Desafortunadamente a ciertas edades no lo entendemos y lo interiorizamos como que fuera, no sé si un regaño, pero por lo menos una exigencia, ¿verdad? Como una de estas que podemos sentir hoy en día a través del trabajo o los estudios o cualquier otra de las situaciones que estamos hablando. Eh, pero cuando logras explorarte a vos mismo, ¿verdad? Entender, digamos, en dónde están tus heridas, ¿verdad? Porque ese es un tema que yo lo he hablado con algunas personas. O sea, desafortunadamente a todos nos han herido de niños, ¿verdad? Exacto. Porque no es por maldad. O sea, bueno, posiblemente hay personas que en serio tuvieron papás irresponsables o papás que realmente los trataban de una forma extraña. Pero mis papás siempre han sido muy amorosos. Lo que pasa es que cuando uno es niño no entiende la vida y entonces espera cualquier cosa, ¿verdad? O sea, si tenés, bueno, incluso iba a decir 6 años por mencionar así como mis hijos, pero incluso a edades más altas, ¿verdad? Yo recuerdo que, por ejemplo, mi papá me empezó a prometer un carro como desde los 14, 15 años y yo siempre le creía que en serio iba a llegar el carro. Eventualmente llegó, ¿verdad? Pero no llegó ni a los 14, ni a los 15, ni, ¿verdad? Un poquito más adelante. Y entonces uno no entiende, digamos, en ese momento que incluso hasta la forma de nosotros de ser los chapines es un poco así como de la casaca, ¿verdad? Que le llaman, ¿verdad? O sea, no es que mi papá me quisiera mentir, sino que es la idea que él tenía en ese momento, que la quería cumplir, pero que tal vez por alguna razón no la cumplió después o, no, o decidió que no era el momento, ¿verdad? Pero en ese momento de niños tenemos, o sea, una confianza plena en lo que ellos puedan decirnos o incluso lo que no nos dicen, ¿verdad? Claro. Porque hacemos nuestra propia imagen de cómo es el mundo y al final, pues desafortunadamente nos damos cuenta de que este mundo es un poco pues es mucho más rudo de lo que imaginamos, ¿verdad? Pero si te das cuenta, funcionó el plan de tu papá, porque Claro. el estímulo estuvo ahí. Sí, ¿Te motivó? Sí, te motivó. Sí. Hiciste algunas cosas que no hubieses hecho si no estaría el ofrecimiento del carro. Bueno, no, lo del carro no, pero me refiero a lo de la excelencia, ¿verdad? O sea, Eso es lo mejor, eso sí. es lo mejor. Buscar la El excelencia. estímulo está ahí y sigue ahí y creo que es la respuesta más clara a la pregunta que me estás haciendo, ¿verdad? Me gustó un poco que hayas utilizado lo del carro, porque yo creo que es una parte donde la mayoría que nos están escuchando se pueden identificar. Porque si te ofrecen un carro, si haces esto y lo otro, o si de ahora en adelante todo lo vas a hacer nítido, vas a ser el rey de la nitidez. Porque está ese motivador, está ese estímulo. Sí. Y por eso te digo, tu papá logró su cometido. Claro, Y ya lo trasladas ahora como padre. claro. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Recuerdas el momento cuando te convertiste en padre en el que dijiste, pasaste de él, ¿qué friega mi papá? Ah, qué razón tenía mi papá. Sí,
Sí lo recuerdo. Creo que es principalmente cuando uno empieza a vivir las responsabilidades, ¿verdad? Más que por decirte una edad específica de los hijos, creo que es ese momento en el que te das cuenta que la vida no es fácil, y mucho menos cuando sos papá a los 21 años, ¿verdad? Pero de por sí no es fácil, ¿verdad? O sea, tal vez algunas personas hemos nacido muy privilegiados y no nos toca sufrir, ¿verdad? Esa como dirían, esa vida de la persona de a pie, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, y eventualmente igual la vida te alcanza, y ya sea por lo económico, por lo sentimental, por lo que sea, por lo espiritual, como lo querrás ver, eventualmente las complicaciones de la vida te van a alcanzar, y es donde entonces empezás a entender que todo lo que tus papás hacían, seguro, como te digo, quitando los casos de las personas que realmente no han tenido buenos padres, pero en la mayoría era por amor, ¿verdad? Era por amor, aún se hayan equivocado, igual era por amor. Y como decís, la semilla está ahí, ¿verdad? Depende de nosotros si la queremos hacer fructificar, o la queremos dejar ahí solo como que fuera una espina y es una semilla. Por supuesto. Y esto nos lleva, Diego, para ir cerrando esta parte, a entender, para todos los que nos están escuchando en casa, que las posesiones materiales no son la felicidad. Acá Diego lo dijo muy bien. Él tuvo ciertos privilegios en su familia. Tal vez usted que nos escucha también los tuvo, tal vez tuvo menos, tal vez tuvo más, pero ahora usted puede ver hacia atrás y sabe que está bien. Tal vez evita ciertos problemas, le da mayor comodidad, pero eso no es felicidad. Y es a donde vamos dirigidos en este momento por la siguiente pregunta, por el siguiente comentario. ¿Qué es la culpa para ti? Bueno, yo creo que la culpa es no soltar sentimentalmente los errores, ¿verdad? Porque los errores ni se olvidan ni se tienen que olvidar, ¿verdad? Porque nos dejan una enseñanza. Pero a mantenerlos en nuestro corazón y no en nuestra mente, creo que es lo que realmente nos hace llevar esa culpa, ¿verdad? Y bueno, ya aprovechando, digamos, que me estás preguntando, yo realmente llevé una culpa durante varios años, ¿verdad? Porque pues me endeudé, ¿verdad? Algo que no sé, tal vez es muy normal para muchas personas, pero yo no lo había hecho, ¿verdad? Siempre fui como un niño que ahorraba y así, y llegar a un momento donde no tenía ni para pagar el mínimo de la tarjeta, fue muy difícil, ¿verdad? Y poco a poco he ido saliendo, pero sí me costó mucho más salir cuando mantenía la culpa, ¿verdad? O sea, cuestión de, no sé, tal vez 2, 3 años que mantuve esa culpa ahí, ¿verdad? De poder decir, bueno, tal vez hasta ya vas saliendo, pero seguís pensando en el error y en el error, y que cómo caíste ahí, y que cómo puedes evitar no volver a caer, ¿verdad? Y realmente la única forma que puedes evitar no volver a caer en ese tipo de cosas es empezar a ver hacia adelante. Exacto. Y no vamos a poder ver hacia adelante mientras tengamos cargando la culpa. Tenemos que deshacernos. Ya lo mencionaste muy bien. Es bueno mantenerla hasta cierto punto. Yo diría manejarla. ¿Cómo manejamos la culpa? Viéndola como una aliada que nos enseñó a. ¿Ya? El error que nos enseñó a. Esa culpa transformarla en un aliado que nos enseñó, que nos dejó una enseñanza, que ya la compartiste muy bien. El punto acá es cuando nosotros nos bloqueamos. ¿Qué es lo que nos bloquea? Nos bloquea la vergüenza, nos bloquea la culpa y nos bloquea el miedo. Cuando cualquiera de las tres identificamos en nuestra vida, no vamos a poder dar ese paso hacia adelante. Y si lo damos cegados por la misma, y por supuesto que es una acción mala que el resultado no va a ser el mejor. Luego de eso, Diego, la culpa, viene el perdón. Cuando uno, por lo general, uno está ofreciendo disculpas, qué sé yo, a cada paso que da en su vida, por esto, por lo otro, por situaciones que lo mencionábamos fuera del aire, que a veces porque uno dejó una plática media en las redes sociales o situaciones así. El punto es,
ofrecer disculpas, que equivocadamente muchas personas dicen pedir disculpas, pero no es pedir disculpas, es ofrecer disculpas. Cuando se le ofrece disculpas a una persona por algo que se hizo, tenemos que estar conscientes y claro a dónde y qué queremos llegar a sentir. ¿Qué es para ti ofrecer disculpas y por qué y cuándo lo haces? Bueno, para empezar me gustaría contextualizarlo, ¿verdad? Porque al final es un tema muy como muy chapín también, ¿verdad? O sea, todos decimos disculpe tal cosa, disculpe tal otra, ¿verdad? Y no es algo común, o sea, en otros países Se le pierde el valor no a se hace. al hecho. Ajá, incluso yo en la universidad, en mi clase de retórica, mi maestro decía, ¿verdad? O sea, cuando vayan a dar una charla, nunca se disculpen, ¿verdad? Y mucho menos al principio, o sea, porque a veces la gente dice, disculpe que no me preparé también para esta charla, entonces ya estoy predisponiendo a las personas a que saben que mi charla no va a ser buena, ¿verdad? Y tal vez sí iba a ser buena, simplemente no era el estándar que yo estaba esperando, pero bueno, eso solo era para contextualizar un poco el tema del perdón o de pedir disculpas o de ofrecer disculpas, y es que también en nuestra sociedad es muy así, ¿verdad? Como muy de entrar de una vez así con la cabeza para abajo, ¿verdad? Pero bueno, ya luego en cuanto a ofrecer disculpas o ofrecer perdón, creo que hay dos cosas, ¿verdad? Una es la que nosotros sentimos y la otra es la que la persona pudo haber sentido, ¿verdad? Por un lado, la que nosotros sentimos creo que tiene que ver con nuestra humildad, con nuestra capacidad de reconocer, ¿verdad? Que no solo que no somos perfectos, sino que esa imperfección nos acompaña en todo momento y que muchas veces podemos hacer cosas que lastimen a otras personas, aunque sea sin querer. Entonces, creo que el pedir disculpas nos libera de este sentimiento, ¿verdad? De haber podido tal vez haber dañado a alguien o haber irrespetado a alguien. Pero luego también está la parte de esa persona, ¿verdad? Y del valor que esa persona le va a dar a nuestras disculpas, ¿verdad? Desafortunadamente hay veces que las personas se ponen tan orgullosas que ya ni así, ¿verdad? Ya ni así le quieren dar el valor, pero es como la culpa en sí, ¿verdad? O sea, yo le pedí perdón, tal vez o le ofrecí perdón, no lo aceptó, pero sabe que se lo ofrecí, ¿verdad? O sea, tal vez no lo aceptó y va a pasar años renegando, pero nunca se le va a olvidar que yo sí se lo ofrecí. Y bueno, y por el otro lado, de que la persona pues que sí lo reciba, ¿verdad? Y que pueda valorar y decir, no solamente pues esta persona me está valorando, sino que se está valorando a sí mismo también para poder pues pararse aquí y decirme que me ofrece estas disculpas, ¿verdad? Correcto. Cuando anuncié el programa, algunas personas, algunos seguidores de Así es la Vida me comentaban, Raúl, pero ¿cómo hago para poder saber que es el momento justo de ir y ofrecerle disculpas a una persona, ofrecerle perdón a una persona, pedir que por favor perdone algún hecho, algún acto, lo que sea? A ver, esto es muy importante, hay que respetar los tiempos. O sea, los tiempos de una persona son distintos a los de otra. ¿A qué me refiero? Que al decir los tiempos, la persona tiene que procesar todo aquello que la o lo ofendió o le molestó. Y uno no puede llegar así cuando, ya estoy listo. No sabe si la otra persona está lista. Por supuesto que cuando uno llega y la persona no está lista, lo va a mandar por un tubo. Sí. Y mejor olvídate, no. Esto, lo que pasó, no tiene, porque la persona está viviendo su tiempo y por eso son procesos. Hay que darle ese tiempo para que la persona, porque luego uno llega y dice, bueno, ya ofrecí disculpas, ya es suficiente. No es suficiente porque no le dimos tiempo a la persona que viviera su proceso. Tiene que vivir su proceso y eso es muy importante y es lo que a la mayoría nos falla al momento de ofrecer disculpas. Solo nos damos cuenta cuando nosotros ya estamos preparados, pero ¿y los demás? Y a veces el buen timing es el secreto para un verdadero perdón, para que la persona verdaderamente nos entienda. Ahora bien, el otro día en redes sociales, ¿qué fue lo que te hizo
sentarte frente a tu máquina, tu teléfono, tu dispositivo, lo que haya sido, y decir, voy a pedir perdón, voy a ofrecer perdón. Sí. Bueno, para empezar me gustaría comentar un poco acerca de lo que dijiste, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo en cuanto a que ofrecer disculpas, ofrecer perdón a alguien es un tema de timing, Exacto. ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo porque me ha pasado, ¿verdad? Y no solamente por eso, sino que porque uno puede leer, bueno, en la Biblia o en otros lugares acerca del perdón, ¿verdad? De cómo funciona. Lo que sí yo le agregaría, o que no estoy completamente de acuerdo con lo que decías, es que creo que se puede hacer incluso en dos tiempos, Ujú. ¿verdad? Creo que si alguien me pregunta cuál es el mejor momento para ofrecer perdón, yo le diría ahora. Eh, ¿Y por qué? ¿Verdad? Por un lado, porque es un tema de valentía, ¿verdad? El plantearte ofrecer perdón en este momento requiere valentía, Ujú. ¿verdad? Requiere tener agallas, valor para hacerlo. Segundo, porque es un tema de sanidad, ¿verdad? Obviamente, mientras más rápido pido disculpas o más rápido pido perdón, la culpa también más rápido se va a salir de mi corazón, aunque la persona no la acepte, Exacto. ¿verdad? Pero, pues recordar que un perdón verdadero, unas disculpas verdaderas significan no solo cambiar eso que estoy ofreciendo, sino valorar a la otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo te ofrezco en este momento disculpas, porque en este momento, digamos, cometí el error o en este momento decidí ofrecerte las disculpas y lo hago de una vez y no las aceptas, ¿verdad? Pues yo me voy a sentir mejor porque ya te los ofrecí, pero esas disculpas, para que sean verdaderas, yo tengo que tener ese interés de que estés bien, ¿verdad? Entonces, ya te las ofrecí, pero voy a tener que esperar también a que termines de procesarlo para en el siguiente momento que yo vea que ya te las puedo, digamos, o que ya las estás listo para recibirlas, volvértelas a ofrecer, Correcto. ¿verdad? Como un tema de amor al prójimo, Por digamos, supuesto. ¿verdad? Y para contextualizar, muy importante lo que acabas de mencionar, para contextualizar eso es necesario también entender que hay de errores a errores. A Sí. ver, hay situaciones en las que la disculpa, por supuesto, que llegas a los pocos minutos y lo olvidas, pero hay situaciones más profundas, más hirientes. Y lo sabemos, todos en la historia de nuestra vida hemos conocido, hemos cometido errores y sabemos que son errores un poco más profundos que otros y sabemos que la persona no va a estar preparada. Y estoy totalmente de acuerdo que desde si vas y desde el principio pedís perdón, ofreces disculpas, va a la persona a suavizarla en el proceso de aceptarlo. Ahora bien, aquí viene otra parte muy importante. En ese acto también hay un acto muy de interés solo para mí. ¿A qué me refiero con esto? Yo ya sané, yo ya salvé, yo ya me siento tranquilo. Yo ya le ofrecí disculpas, más no puedo hacer. Entonces ocurre mucho eso con las personas que de alguna manera se descargan. Vos lo dijiste muy bien, en dos tiempos, pero hay quienes que se quedan en un tiempo. O sea, llegan y dicen, ya hice lo que tenía que hacer, ya ofrecí disculpas, más no puedo hacer. También Sí. no la voy a estar rogando. Ujú. Entonces ya viene esa imponerse. Sí. Entonces muy bien dicho y lo apoyo mucho en dos tiempos. Uno, para poder suavizar. Y es la única manera también de conocer en qué timing se encuentra la persona. Sí, sí. Entonces, muy importante lo que querías agregar. Gracias. Bueno, pero no, lo que quería responder la pregunta que me hacías, ¿verdad? Pues bueno, decidí hacer estas disculpas públicas, básicamente porque creo que en estos últimos años, pero principalmente el último año, he tenido muchas oportunidades, ¿verdad? Muchas cosas han pasado rápido, pero por no priorizar tal vez, o por no ponerme en los zapatos de las demás personas, o tal vez por no ser suficientemente disciplinado, muchas de estas puertas las he dejado solamente abiertas o medio abiertas, ¿verdad? Y entonces, al final, pues bueno, gracias a Dios sigo progresando con mi carrera, con las cosas que hago, pero también empiezo a ver que hay
cosas en las que las he hecho mal o que las he hecho a medio camino, ¿verdad? Y obviamente el principal de mis reflejos son mis hijos, ¿verdad? Claro. Porque ellos sí dependen directamente de la atención que yo les ponga, ¿verdad? Pero bueno, no es solamente con ellos, sino que es, bueno, con mis papás, con mi familia, con la gente que hago negocios, con la gente, como te decía, incluso la gente que me escribe en redes sociales. Muchas veces no termino de contestarles en el WhatsApp, ¿verdad? Mantengo como 80 conversaciones pendientes. Y entonces me planteé, ¿verdad? Y pues un amigo que me acompaña aquí también estuvimos hablando acerca de eso, ¿verdad? O sea, acerca de que al final es una falta de respeto, ¿verdad? O sea, aunque yo lo quiera ver como que el tiempo es limitado, todos solo tenemos 24 horas, tengo que priorizar lo que sea mejor para mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo dar la justificación que yo quiera, pero para la otra persona es una falta de respeto que la haya dejado hablando, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues como te das cuenta, son varias personas a las que yo creo que les he fallado, aunque sean cosas muy sencillas o que ya se vuelvan hasta comunes, pero no me parecen correctas, ¿verdad? Y entonces por eso es que decidí pues hacer esta disculpa pública, para que las personas pues sepan, ¿verdad? Que no solamente que soy humano, que soy imperfecto, sino que estoy valorando lo que no he hecho bien, ¿verdad? Claro. Entonces, posiblemente muchas personas de las que te menciono tal vez ni vieron el post ni nos están escuchando, pero algunas otras sí, ¿verdad? Y bueno, van a decir, bueno, por lo menos esta persona está consciente de que no hizo las cosas lo mejor que podía, ¿verdad? Y bueno, y como te decía, una disculpa verdadera tiene que venir a través de un cambio, y entonces estoy básicamente cambiando eso o intentando cambiarlo, para buscar la forma de poderlo hacer mejor en este siguiente año, y no llegar de aquí a un año y decir otra vez hice lo mismo y otra vez incumplí, ¿verdad?, a lo que las personas esperaban de mí. Por supuesto, solo me voy a permitir cambiarte lo de imperfecto por perfectible. Para mí imperfecto se me hace determinista. En cambio, perfectible. Hoy puedo ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Claro. Y es lo que luchamos todos los días, esa mejor versión de nosotros mismos, esa versión que le estás dando ya a tus hijos. Ujú. Eso que ven ellos desde pequeños, porque luego podés rebobinar y vas y decís, ala, cuando tenía la edad de ellos, ¿qué pensaba? Y a esto y al otro venía. Entonces están reescribiendo historias, unas historias se reescriben, otras se escriben, otras están naciendo y todo lo que está ocurriendo en tu vida. Hay dos situaciones que quiero destacar en este momento, y le di mucho, hice mucho énfasis en eso, en tu mensaje. A ver, tuviste, en primer lugar, la valentía. Y yo te lo mencioné, es de valientes venir y hacerlo. Cuando te sentaste, ¿qué estaba pasando dentro de ti? Bueno, la verdad es que yo soy muy analítico y bueno, a diferencia de que tal vez lo que muchas personas pensaron, no es que yo estaba en ese momento, digamos así, destrozado, llorando y Ujú. dije quiero pedir perdón y lo puse, sino que fue algo que pensé un par de semanas, Ujú, ¿verdad? ujú. Y incluso el día que lo hice, el momento que lo hice, fue pensado, digamos, o sea, decidí hacerlo y luego dije, pues como yo me dedico a marketing digital y a redes sociales, ¿cuál era el mejor horario para hacerlo, ¿verdad? Claro. Lo que sí obviamente dejé para el último momento fue ya la redacción en sí, Correcto. ¿verdad? Que esa sí me llevó tiempo, la vi, la volví a ver y todo para ver qué fuera el mensaje que yo quería llevar. Entonces, como te digo, en ese momento la verdad yo estaba tranquilo, estaba decidido, ya llevaba un par de semanas pensándolo, ya había decidido en qué momento lo quería hacer. Pero lo que te puedo comentar es tal vez en el momento que empecé a darme cuenta que tenía que hacerlo, ¿verdad? Eh, y en ese momento lo que empecé fue, bueno, todo empezó, como te digo, esta conversación con este amigo
de un par de personas que necesitaba pedirles disculpas, ¿verdad? Eh, y, y bueno, luego entonces cuando empezás a entrar, ¿verdad? A ese, no sé cómo llamarle, humildad o perspectiva, ¿verdad? Del daño que le puedes estar haciendo a las personas. Entonces me puse a pensar, ¿verdad? Acerca de qué otras personas había estado dañando. Entonces, como te digo, entra desde mis hijos, que por ejemplo, no, tal vez ni entiendan qué cosas pude haber hecho mal por lo que hablábamos, ¿verdad? Porque ellos Sí. me miran de una forma diferente. Así es. Hasta mis papás, que ellos sí puedan tener una perspectiva muy específica de cosas que haya hecho mal, aunque a ellos no les moleste, ¿verdad? Pero simplemente tenerlas ahí. Mi abuela, por ejemplo, ¿verdad? O personas que son muy cercanas a mí. Y entonces luego empezar a pensar, ¿verdad? O sea, por mi trabajo yo tengo contacto con muchas personas, no solamente a nivel físico, sino virtual. Y entonces empezar a pensar también en estas personas, ¿verdad? Que como te digo, tal vez les quedé mal con enviarles una propuesta o les quedé mal con llamarlos un día, o no sé, ¿verdad? Una reunión, lo que sea, ¿verdad? Hacer una llamada para apoyarles en algo que yo quería apoyarles o que había dado mi palabra de hacerlo. Y entonces en ese momento sí, digamos, logré dimensionar, ¿verdad? Dimensionar el punto de que todas estas acciones que nosotros o estas decisiones que tomamos al final tienen una repercusión para la otra persona, que sea de una manera con querer, digamos, o sin querer, pero igual repercuten, ¿verdad? Y estas personas pueden haber sufrido por una decisión que yo tomé y creo que eso merece una disculpa. Claro, ese mensaje significó de alguna manera un hasta aquí de algo que se venía haciendo consciente o inconscientemente. Pues yo espero que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, o sea, cambiar no es fácil No para es fácil, empezar. nada fácil. Y segundo, menos cambiar cosas que son Un hábito. inconscientes, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, yo confío principalmente en Dios, pero también en las capacidades que Él me dio de que este tipo de actos van a despertar un hasta aquí, ¿verdad? De ese tipo de cosas y es la motivación que tengo y la razón por la que lo hice. Por supuesto. Diego, para ir concluyendo, vamos a voltear la cara de la moneda. Ahora vamos a preguntártelo de la siguiente manera. ¿Alguien te pidió de corazón perdón en algún momento de tu vida? Aquí hablemos de aquí hacia donde quieras llegar. ¿Y te ha costado dárselo hasta el día de hoy? Puede ser, pero no sé si es por mi forma de ser o porque pues yo no soy muy, digamos, muy expresivo, ¿verdad? Entonces, tal vez hay veces que las personas o aparento ser muy fuerte, ¿verdad? Entonces, puede ser, pero tampoco estoy seguro de o no tengo muchos recuerdos, digamos, de veces que me hayan pedido disculpas, ¿verdad? O sea, no digo que no lo han hecho y creo que sí he logrado darlas, ¿verdad? Pero no tengo así como recuerdos tan, ¿verdad? Pero sí, bueno, obviamente hay una persona a la que sí me ha costado, ¿verdad? Pero como te digo, ahora empecé a verlo de la manera al revés, digamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona te hirió, y independiente si te pidió disculpas o no, lo más probable es que estés pensando mal de ella, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, con querer, sin querer, porque te hirió, ¿verdad? Y entonces, como hablábamos de esto de las heridas de niños, ¿verdad? Hasta que no logras entender que, para empezar, que estas heridas posiblemente no fueron con querer. Segundo, el valor, ¿verdad? Que puedan tener para tu vida futura, Así es, ¿verdad? así es. O sea, porque te están deteniendo, ¿verdad?
no son culpas, sino que son heridas y tal vez no seas de las personas que apunten con el dedo, pero aún así ahí está la herida y te está deteniendo, ¿verdad? Así es. Entonces creo que cuando aprendes a entender este tipo de cosas, te das cuenta, pues no solamente de la importancia de empezar a perdonar, tal vez sin que te hayan pedido la disculpa, o sin que te la hayan pedido como querías, o como hablábamos, el tema de los 2 tiempos, sino también entender que el simple hecho de que, no sé, tal vez esta persona te hirió y en algún momento hablaste mal de ella, ya tenés algo por qué pedirle disculpas también, ¿verdad? Como que compensa. Eso es lo que uno cree, pero la realidad es que no. Que no es así. Cerramos con esto, Diego, porque aquí viene esto muy importante. Es muy necesario, y a ustedes en casa también, entender lo de los tiempos, el famoso timing que aquí estuvimos platicando acerca de ofrecer disculpas o perdón. Aquí lo ilustró muy bien Diego con la persona que menciona, porque la persona pudo haber llegado a él y decirle, mira, de todo corazón, por favor, perdóname. Se lo pudo haber pedido de esa manera y simplemente Diego le dijo, o no le contestó, o su respuesta fue no puedo perdonarte, no y no. ¿Qué hace la otra persona? Y es lo que más, lo que usualmente vemos. Ay, yo ya le pedí perdón, más no puedo hacer. ¿Ok? Y se olvida del tema. Entonces a uno le queda ese momento, a uno le queda ese punto, porque para uno estaba en su proceso. No terminó el proceso, como Diego lo reconoce muy bien, hasta la fecha él puede recordar algo, puede sentir hasta cierto punto la espinita de eso que pudo, de ese hecho que se dio, de ese hecho que vivió, mejor dicho. Y el timing está ahí, el timing va corriendo y puede que Diego en algún momento de su vida vaya a entender la posición de la otra persona, la situación, y ahí sí se desligó, ahí sí se desprendió, porque cuando uno perdona, se siente. Se siente lo liviano, se siente que uno puede respirar más tranquilamente. Y eso que es a uno, a quien le hicieron que es el acto, lo que haya sido, la ofensa o demás. Muy importante, Diego, yo creo que eso va para todos nosotros y los que nos están escuchando. Si hay una persona en este momento que a usted hasta el día de hoy no ha podido perdonar, piense y trate de verlo desde su historia. Todos tenemos una historia. Esa persona que los ofendió tiene su historia. Vayamos un momento a tratar de analizar su historia. Veámoslo desde su historia y es la mejor manera de empezar a dar un paso hacia ese perdón que nosotros necesitamos también dar para poder desligarnos, para poder crecer y para poder seguir desarrollándonos, porque se lo dije al inicio, el perdón, el miedo, la vergüenza lo paralizan. Y al decir paralizados, ni para adelante ni para atrás. Diego, ¿con qué cierras? Bueno, pues básicamente eso, ¿verdad? Entender que vivimos en una época de muchos avances tecnológicos, económicos, como le querramos ver, pero no, el corazón no deja de ser el motor de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces es importante no solamente analizarlo, sino que también interiorizarlo, ¿verdad? Que creo que es diferente. O sea, analizarlo es como verlo de una manera muy fría. Exacto. Y luego interiorizarlo sí ya es verlo de una manera más sentimental y entender, ¿verdad? Que, o sea, al final vivimos con otras personas y a veces podrían parecer algunas cosas muy sencillas para nosotros, pero para otros pueden ser fuertes y bueno, como dicen ya, creo que en el foro, ayer escuché que en el foro monetario, en el foro económico mundial habían dicho que lo único que no va a cambiar en los próximos 15 años es la empatía, así ¿verdad? Es. Y entonces realmente la empatía pues puede ser nuestro superpoder en estos momentos de tantos cambios. Por supuesto, es un gran poder y ya lo dijo Diego, pero acá interiorizar es sentir. Diego, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo me despido también. Recuerde usted que en la vida nada es casualidad, todo es causalidad. Así es la vida y que la felicidad sea su prioridad. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen.